sí, ya empezamos oficialmente con la primer clase de este curso gratuito para tocar el violín. Esta es la clase 0, y es una clase que pensé para dar una especie de marco al curso que vamos a empezar hoy. Es un curso para todas las edades. Yo estuve recomendando a quienes entran a las clases con niños o a los niños que quieren aprender violín que estén acompañados de un adulto, porque el curso originalmente era pensado para personas arriba de los 12 años. Pero lo fuimos agrandando, vamos a tratar de hacer un curso muy ameno, pero sobre todo muy enfocado, cosa de que ustedes puedan realmente aprender rápido a tocar el violín. Aprender rápido, considerando que un mes y medio para un instrumento tan complejo como el violín es bastante rápido. Esta clase entonces, como para render esta primera idea, tiene como principal objetivo dar unos conocimientos básicos y hacer un par de preguntas, plantear un par de preguntas que son elementales para después ir tocando el violín. Como ustedes saben, o se habrán dado cuenta, o hay una especie de mito muy famoso que tocar el violín es algo muy difícil. La realidad es que es un instrumento complejo, tiene sus cuestiones muy rebuscadas, pero no es un instrumento imposible de aprender. Sobre todo si uno tiene en cuenta algunos puntos clave, que son los que vamos a ver hoy, para poder avanzar con el instrumento. Bueno, entonces, bienvenidos a todos a esta primer clase del curso gratuito para aprender a tocar el violín, esta clase en vivo. Espero que les sea realmente de mucha ayuda. Yo hace más de 20 años que toco el violín desde los 5 años y estoy por cumplir 26, así que tengo 20 años tocando el violín y tengo 10 años dando clases de este maravilloso instrumento. Realmente les agradezco que se unan a este vivo y que participen del curso. Entonces, para empezar, estamos todos juntos acá porque queremos aprender violín o porque nos interesa de algún lado aprender este instrumento maravilloso. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué hacemos acá? Los pilares de esta clase 0, que tiene por título La filosofía del violinista, van a ser la técnica, los objetivos de un violinista, el método de estudio y el profesor o profesora, profesores. Porque son en general alrededor de esas 4 cosas, de los objetivos, la técnica, el método y el profesor, en donde más o menos orbitan todas las preguntas que solemos tener como instrumentistas. Como, bueno, ok, un día queremos aprender a tocar el violín, entonces ponemos en Google o en Instagram o en Facebook o lo que sea, profesor de violín o comprar un violín. Se compran un violín y después, ¿qué hacemos con ese violín? Porque cuando lo agarramos suena feo, o no suena, o no tiene las cuerdas, o tiene el puente caído. Bueno, para orientarnos a todo eso es esta clase que estamos empezando. Vamos a tener una parte de charla de esta clase que va a ser la gran mayoría, espero que no, y espero que se copen preguntando. Y después vamos a tener el espacio de preguntas. Así que bueno, para seguir con el hilo de lo que estábamos haciendo, vamos a empezar con la parte más teórica. Lo que mencionaba recién es que nos une, en este caso, y a más de 50 personas que están en el grupo de WhatsApp de este curso, nos une la voluntad de querer aprender a tocar un instrumento realmente maravilloso como es el violín. Y es un instrumento complejo y eso lo tenemos que saber. Y no está mal porque no es para generar miedo. No, el violín es imposible de tocar. No, es un instrumento súper posible de tocar y maravilloso y les va a hacer la vida muy hermosa. Porque si algo que tiene la música es que embellece todo lo que resuena en ella. Como es un instrumento difícil, este instrumento maravilloso que tenemos acá, es un instrumento difícil. Tenemos que tener muy claro los objetivos a los cuales aspiramos para no frustrarnos. Porque, claro que si uno
se compra un violín y pretende de un día para el otro lograr sonidos que uno que lleva 20 años de estudio recién puede hacer, es claro que uno se va a frustrar. El violín no es un instrumento que podamos agarrar de una mañana a la otra y de repente tocar. Eso nos lleva bastante tiempo de aprender, porque hay que aprender a dominar este instrumento que está hecho de una caja de madera, un mango, unas cuerdas y un arco. Y eso es todo lo que disponemos para hacer magia con los dedos y hacer música linda que a la gente le emociona. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro. ¿Para qué tocamos el violín? Para hacer música que a la gente le guste, o no, ese puede ser uno de los objetivos. Otro objetivo puede ser, quiero tocar el violín porque quiero ser el mejor violinista del mundo. También es un objetivo difícil de lograr, pero no imposible. Solo hay que ser persistente, saber cómo estudiar, tener unos buenos objetivos, una buena técnica, un buen método y sobre todo un buen profesor. Por esto les digo que estos son los 4 ejes de la clase. Vamos de lleno al tema de los objetivos, que es lo que acabo de mencionar. Los objetivos en general en la vida delimitan todas nuestras acciones. En el violín, que es algo tan hermoso y complejo, los objetivos son claves, porque como les mencionaba hace un rato, son lo que nos va a permitir avanzar hacia una dirección, no caernos cuando hay algo que no nos sale, no frustrarnos, y es muy importante mantener objetivos claros. Entonces me gustaría que las personas de aquí que están participando del curso para aprender se hagan esta pregunta y me la cuenten después cuando suba la clase en los comentarios o me la hagan llegar al grupo de WhatsApp. ¿Qué objetivos tienen con el violín? ¿Por qué están tocando el violín y hacia dónde aspiran para tocar el violín? El objetivo no tiene que ser nada monstruosamente grande como ser el mejor violinista del mundo o quiero llenar el Gran Rex o el Luna Park en 3 meses, sino, bueno, puede ser simplemente, ok, tengo 50 años y me di cuenta de que siempre quise tocar el violín y nunca lo había hecho. Bueno, eso es una razón para tocar el violín fantástica. La música no discrimina a las personas ni por edad, ni por género, ni nada. La música es algo maravilloso que uno escucha y hace magia en nuestro corazón, para eso no hay edad y no hay límites. Entonces, objetivos claros para tocar el violín. ¿Por qué lo hago y hacia dónde voy? Otro objetivo puede ser, bueno, yo tengo 12 años, me gusta el violín y quiero probar. Bueno, fantástico. Eso por ahí se empieza. Después se verá si hay objetivos más grandes o no, pero el objetivo por lo pronto es probar. Yo tengo una alumna que es muy talentosa, de hecho, tiene 8 o 9 años, y su primer objetivo fue, yo quiero aprender muchas canciones con el violín. Y fantástico, entonces empezamos a trabajar eso. Después se fue copando, y ahora quiere estar en una orquesta, ya toca mucho mejor. Pero bueno, todo eso lo pudimos hacer a raíz de un objetivo claro que es, yo quiero, o que era en este caso, yo quiero aprender muchas canciones. Y así se va dando en cada caso en particular. Tengo alumnos que tienen 65 años o pisando los 70 y su objetivo es aprender canciones en el violín para tocarles a los nietos, por ejemplo, que es un objetivo muy lindo también, pero es un objetivo claro y eso es importante porque es lo que nos hace, como les comentaba recién, es lo que nos hace sostener el estudio o la práctica, incluso cuando las cosas no nos salen, en pos de un objetivo más claro, más a largo plazo, general, que nos ordene. Bien, eso para hablar de los objetivos. Después, estos objetivos grandes también se aplican a objetivos más pequeños en el violín. Justamente, el violín es un instrumento complejo, ya lo dije varias veces, y maravilloso. Y para lograr estos sonidos que tantos nos atrapan, uno tiene que hacer cosas muy específicas. Ahí es donde entra la técnica, de la que vamos a hablar dentro de un ratito, pero por lo pronto vamos a hablar de los microobjetivos que hay para tocar el violín.
El violín es un instrumento que es segundo a segundo. Es un instrumento en el que no es que uno no se pueda distraer, digamos, no es como manejar un coche que si uno se distrae las cosas pueden terminar muy mal, sino que bueno, está bien, si uno se distrae tocando el violín, a lo sumo desafina una nota o sale un poco menos... va a salir un poco menos dulce, un poco menos linda. Pero como es un instrumento en el que se genera el sonido constantemente, no es que uno aprieta un botón y el sonido sale y sale maravilloso, sino que es un instrumento en el que segundo a segundo tengo que medir la presión del arco, tengo que medir la velocidad de mis dedos, porque el sonido que está acá va a depender de lo que yo haga con esto, con el arco básicamente. Con el arco y con mis dedos. Es un instrumento que para que suene tengo que apoyar este palito con cerdas de caballo sobre la cuerda y depende de cómo yo pase el arco sobre el violín va a sonar de tal u otra forma. Por ejemplo, puede sonar así. O también puede sonar súper dulce. O saltado. En fin, todo esto va a depender de lo que yo haga con el violín. Por eso tenemos que tener objetivos de qué es lo que quiero lograr. Yo, por ejemplo, vamos a usar una melodía que seguramente todos conocen, hablando de los objetivos pequeños, ¿no? De repente todos se compran un violín, por ejemplo, pongámosle, y quieren aprender estrellita. Y ese tipo de sonido, no pasa porque alguien carezca de talento. Yo creo que nadie carece de talento, o en todo caso, todas las personas carecemos de mucho talento. Pero tenemos la constancia y si tenemos objetivos claros, como por ejemplo, yo quiero que Estrellita me salga con un sonido dulce y redondo, vamos a poder tocar con un sonido dulce y redondo. Etcétera. Pero esto lo puedo hacer porque primero tengo muy claro mi objetivo. Yo quiero que las notas de estrellitas suenen tal, tal y tal. Entonces, objetivos claros nos van a dar resultados buenos. Siempre y cuando, y ahora es donde viene el otro de los pilares que les dije que íbamos a hablar hoy, siempre y cuando tengamos un buen método para llegar a los objetivos que nosotros tenemos. Si yo quiero aprender a tocar el violín en 6 semanas, sabiendo que tocar el violín es un instrumento complejo, necesito también saber cómo hacer para tocar el violín en 6 semanas, porque no es que por comprarse un violín y por tener un profesor, el resultado va a ser necesariamente el mejor, porque hay estos 4 pilares que intervienen en cómo nosotros tocamos el violín. Yo tengo mis objetivos claros. Por ejemplo, quiero que Estrellita me salga tal y tal y tal y tal. Bueno, ahora, ¿cómo lo hago? Eso va a depender del método que tenga yo para estudiar y de la técnica. Y la técnica, perdón, yo les dije que iba a hablar del método, pero mejor hablemos de la técnica, que es algo elemental. Elemental, si estamos hablando de que un instrumento es complejo y que el sonido de este instrumento va a depender pura y exclusivamente de cómo yo paso el arco por ahí, entonces la forma en la que ustedes pasen el arco va a ser clave, va a ser elemental, porque justamente no da lo mismo escuchar Estrellita así que escuchar Estrellita así. ¿Cuál es la diferencia entre qué hago distinto para que Estrellita suene así o así? Es la técnica, es la forma en que yo acciono el arco o acciono los dedos sobre el violín.
La técnica es todo lo que ustedes hacen para que el sonido, para que el violín les dé un resultado específico. Eso incluye la presión con la que pasan el arco, la velocidad con la que pasan el arco, la velocidad con la que mueven los dedos de la mano izquierda. Por ejemplo, tocar algo así. Todo eso es técnica. La forma en que muevo el dedo, si el dedo se mueve así, no es lo mismo que si se mueve así, por ejemplo. O para el vibrato, que es esta técnica que es muy linda de hacer, no es lo mismo que yo mueva la mano así, que yo la mueva así. Todo eso es la técnica. ¿Sí? Disculpen si soy exagerado, no es mi intención jamás, pero jamás ofender a nadie que toque de tal o cual forma. Mi intención es graficar la diferencia de técnica. La técnica se estudia, se conoce, se practica y se cultiva con objetivos claros, yendo a lo que estaba hablando recién, en el punto anterior sobre los objetivos. Bien, ahora abordamos ya los objetivos y la técnica. Vamos a hablar de otras cosas, como el método y el profesor. Esta clase va a ser un poco ida y vuelta, yendo y viniendo entre los distintos temas, porque, bueno, tocar el violín es algo complejo y merece que nos detengamos en cada uno de los puntos que hacen a tocar el violín. La técnica la mencionábamos recién y el método es importante. El método, ustedes habrán escuchado hablar del método Suzuki, del método Radix, Kaiser, Sefcik, Kreutzer y así varios más, Galamian, Flesch. Son todos métodos. El método es un sistema, una sistematización de conocimientos puestas en favor de un objetivo. Volvemos a los objetivos. El objetivo de cada uno de estos métodos es, por ejemplo, ser bueno en escalas, como en algunos libros del Flesch, o tener mejores cambios de posición, como algunos Sefcik, o mover más rápido los dedos, más ágilmente y afinar mejor, como es el método Radix, por ejemplo. Cada uno de estos métodos tiene un objetivo ligeramente diferente, y es importante saber con qué método uno está estudiando y conocer, sobre todo conocer a fondo la raíz del método. ¿Cuáles son los microobjetivos que tiene cada método? En nuestro curso vamos a usar una mezcla de métodos tradicional, como habrán visto tal vez los que están en el curso y que les llegó toda la información en mi página web. Yo estudié con varios métodos y lo interesante de estudiar con varios métodos de violín es poder conocer las distintas razones técnicas y los distintos fundamentos para mover el dedo más así y no tan así, por ejemplo, y esos detalles. Cada método es distinto a otros. Y lo que es fundamental de un método es conocer los fundamentos, valga la redundancia, qué hay detrás del método. De nada sirve, por ejemplo, y esto está muy de moda, el método Suzuki. El método Suzuki es un método buenísimo que funciona muy bien en Japón, por ejemplo, o en situaciones muy puntuales. Aprender con el método Suzuki, lo mismo que aprender con el método tradicional, no es garantía de que uno vaya a aprender a tocar el violín, para nada. ¿Por qué? Porque si la persona que enseña no conoce realmente en qué se fundamenta el método, no conoce cómo, por ejemplo, tiene que explicarle a un alumno una consigna, el método no va a funcionar. El método va a funcionar siempre y cuando la persona que lo enseñe lo conozca, pero a fondo. Y eso no es algo que te dé un papel. Hablando del método Suzuki, yo respeto muchísimos colegas que trabajan con el método Suzuki, que son realmente señores y señoras profesores. Pero el método Suzuki tiene hoy en día que es casi un papel que uno puede comprar, habilitación para
para trabajar con método Suzuki. Entonces, un papel que habilita a alguien a dar clase no necesariamente quiere decir que esa persona sepa cómo dar clase o que esté bien formada o preparada. Y repito, mi intención no es hablar mal del método Suzuki, respeto mucho el método Suzuki y a las personas que realmente saben cómo transmitirlo. En nuestro curso vamos a usar distintos métodos, porque yo aprendí a tocar con distintos métodos y pude sacar esta conclusión de que no está en el método en sí el aprendizaje, sino que está en el profesor. Y ahora tocamos el otro de los temas que les comentaba que íbamos a tratar, que es el tema del profesor. El profesor es una figura compleja a la hora de tocar el violín, a la hora de todo, digamos, en lo que implica una enseñanza de un profesor. Tocar el violín implica, vamos a ir para atrás. Un buen profesor implica que no solo sabe tocar el violín, sino que sabe transmitir lo que sabe hacer. Y transmitir implica tener claros objetivos para transmitir, tener claro el método de transmisión del conocimiento y tener clara la técnica por la cual uno logra que el violín suene de tal o cual forma. Y eso es muy importante, por eso es tan elemental la figura del profesor. Ustedes piensen que, retomando todo lo que hablábamos hace un ratito, tocar el violín es hacer un par de cosas con el cuerpo para que el violín suene de tal o cual forma. Por ejemplo, otra cosita que les puedo tocar. Ahí. Y saber hacer eso en el violín no es lo mismo que saber transmitir cómo se hace eso en el violín. Para poder transmitir, uno tiene que tener un profundo conocimiento de la técnica, que es lo que uno hace con los dedos y con el cuerpo para que el violín suene, un profundo conocimiento del método, que es cómo yo practico para que eso me salga siempre de la misma forma, y un conocimiento muy claro de los objetivos para tocar el violín. ¿Qué es esto? ¿Cómo quiero que suene cada nota? ¿Qué emoción quiero transmitir? ¿A qué aspiro yo con el violín cuando toco esta pieza o cuando toco esta otra pieza? Todo eso tiene que reunir un profesor para ser buen profesor. ¿Y cómo ustedes pueden saber cuándo un profesor es bueno y cuándo no? La verdad es que no hay a ciencia cierta un método para saber cuándo un profe es bueno o no. Lo que yo les recomiendo es que prueben las clases de ese profesor, que prueben cómo es en cada clase y cuánta voluntad tiene para enseñar también, que es muy importante. Porque por supuesto, aparte de saber transmitir el conocimiento, de saber cuáles son los fundamentos del método, etcétera, 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 tiene que tener ganas de enseñar, ganas de transmitir eso que uno sabe. Y si me permiten, vuelvo un poco al principio de este vivo, en donde hablaba de por qué tocar el violín. Tocar el violín es algo maravilloso realmente, es algo que emociona. Dicen, ¿no? La música es el arte más directa, entra por el oído y va directo al corazón, y algo de eso hay, y más con el violín, que es un instrumento tan melodioso, tan melódico, algo
que realmente llega. Bueno, cuando me puse a pensar cómo hacer un curso completamente gratuito, grabado, yo hace 10 años que doy clases, pero nunca había hecho un curso en este formato, me puse a pensar, bueno, ¿para qué quiero yo hacer un curso gratuito que enseñe a tocar el violín en 6 semanas? Bueno, porque tocar el violín es algo fantástico. Y esa fue la primera respuesta y la que sostengo hasta ahora. Porque realmente, sin hacer lo que se dice en Argentina autobombo, me considero un militante de la música en el sentido de que la música está bien. La música está bien y es algo que deberíamos poder acceder todos. Y muchas veces no se tienen los medios, no se tiene la confianza o la voluntad o quien sea para acceder a la música. Y bueno, enseñar a tocar el violín de forma gratuita y abierta es una gran forma, me parece, de aportar un granito de arena a esto que es la música. Vamos a ver, y yo espero que realmente les sirva este curso, que puedan entenderme, que pueda ser claro, que tengan la confianza para hacerme llegar todas las preguntas que tengan, preferentemente a través de los comentarios en los videos de YouTube, porque a mí me sirve un montón que comenten ahí, o que pongan me gusta, o que compartan. Y yo voy a ir contestando las preguntas del curso, las preguntas que tengan ustedes, en los videos del curso, semana a semana. Bueno, si les parece, quieren hacer algunas preguntas. La clase de hoy es en un formato corto, después puedo dar un repaso si se unen personas que no estaban, pero los habilito a hacer preguntas, a hacerme llegar comentarios sobre el curso, sobre lo que estuve charlando. Sé que di bastantes vueltas, así que entiendo si tienen preguntas y encantado las voy a contestar. Va a haber una clase por semana, sí, pero no en vivo. Las clases se van a ir subiendo una semana. Gracias, Lucía, por tu pregunta. Las clases se van a ir subiendo grabadas semana a semana. Lo que sí vamos a tener, en vez de las clases en vivo, van a ser las preguntas a través de los comentarios de YouTube, que yo voy a grabar las respuestas a las preguntas también y las voy a subir al final de cada clase. Los vivos, hasta ahora, por ahora, este es el único vivo, Víctor, pero la idea es empezar a hacer más vivos, que no sea solamente uno, sino tener uno cada 2 semanas. Gracias por la pregunta. Bien, bueno, voy a hacer un poquito de música, si me permiten, mientras van surgiendo preguntas nuevas o ya mientras vamos preparándonos para dar un repaso. Gracias, Lucía. Las clases se van a subir los días viernes. Durante la semana voy recibiendo las preguntas que tengan y las subo directamente el día viernes. Les voy a mandar, para quienes estén en el grupo de WhatsApp, recuerdo que hay un grupo de WhatsApp para hacer llegar las preguntas del curso, les voy a avisar cada vez que subo un video. Para participar del grupo de WhatsApp tienen que meterse en el Instagram, en la página de Facebook o en la página en el sitio web que es violinistaparaeventos.com. Ahí van a encontrar en la clase 0, van a encontrar el link para participar del grupo de WhatsApp. A ver, Rocío, no sé en qué país estés, pero cualquier violín 4/4 económico está bien para empezar a tocar el violín. Hay una marca muy buena que es Cremona o Ancona,
que es la misma marca en realidad con distinto nombre, Cremona o Ancona. Es una marca muy buena para empezar a tocar el violín. Sofía, ¿qué días serán las clases? Las clases las voy a subir en YouTube, las voy a subir los días viernes. Y vamos a hacer vivos posiblemente cada 2 semanas. Hoy sería el primero, el domingo que viene no, si no el otro tal vez tendríamos un vivo. Eso va a depender después de cómo coordinemos todos los que participamos del curso. De nada, Lucía, un placer. Todas las preguntas que me quieran hacer llegar son más que bienvenidas. Es el objetivo del curso, que ustedes aprendan, y para eso tenemos que ser honestos, y tanto de mi parte cuando no se puede explicar algo o ustedes cuando no tengan, que si tienen dudas me las puedan hacer llegar. Víctor, ok, decís tu hija tiene 8 años, ¿qué tipo de violín debería usar? Mira, no recuerdo si estás en el grupo de WhatsApp. Si no, hace esto: entra a violinistapareventos.com y anda al curso gratis, a la clase 0, y mandame un WhatsApp ahí, así yo te agrego y te puedo después asesorar bien. Pero a los 8 años, entre un violín de 1/2 o 3/4, esos son los violines que se usan a esa edad, a los 8 años. Un violín más grande no conviene porque no va a poder llegar a los dedos y a poner bien los dedos, entonces va a tener que ser solo cuerda al aire, se va a aburrir y no es la idea. Por eso un violín 1/2 o 3/4 va a estar más que bien. Bien, qué calor nos saben acá en Buenos Aires. Hoy hace un calor tremendo, por eso estoy tomando tanta agua. No se puede creer. Pero bueno, tenemos participantes de países más de Centroamérica que deben estar con bastante más calor, tal vez. Bueno, voy a hacer un poquito más de música, después voy a hacer un repaso ya más tranquilo y sin los nervios de comenzar la clase por todo lo que estuvimos charlando hoy. Bien, bienvenidos a todos los que se fueron uniendo, al público que fue haciendo recambio, como naturalmente es y debe ser. Les comento, bueno, esta es la primera clase del curso para aprender a tocar el violín, el curso gratuito que estoy dando, que va a ser en 6 clases grabadas, más algunos encuentros en vivo como este.
Vamos a hacer un repasito de lo que estuvimos charlando hasta ahora, tal vez un poco más ordenado incluso, ahora que no hay nervios de mi parte. Como les decía, yo hace 10 años que doy clases de violín, pero nunca había dado clases en este formato. Sí online, sí virtuales, pero nunca haciendo un curso con clases grabadas y de una forma tan concreta y con objetivos tan claros. Bien, la clase de hoy es una clase introductoria y yo les había comentado que esta clase iba a ser un poco definitiva para poder aprovechar el curso después, más adelante. ¿Y por qué? Porque los temas que estuvimos conversando hace un ratito y que ahora voy a repasar, que son la técnica, los objetivos, el método y el profesor, son temas centrales para uno poder sentar buenas bases a la hora de aprender violín y obtener los mejores resultados. Partimos de la base de que el violín es un instrumento complejo, maravilloso y hermoso, pero complejo. Entonces, para hacerlo menos complejo, tenemos que valernos de algunas herramientas técnicas y metódicas. La técnica es todo lo que yo hago con el cuerpo para que el violín suene de tal o cual forma. Porque, como les comentaba hace un ratito, no es lo mismo pasar el arco, por ejemplo, en diagonal, que suena crujiente, a que pasar el arco de forma paralela al puente, que nos va a dar un sonido redondo. No, esas son las cosas técnicas. Las cosas que yo hago con el cuerpo, que ustedes van a hacer con el cuerpo, para que el violín suene bien o mal. El método es súper importante a la hora de tocar el violín, porque es lo que a nosotros nos va a permitir seguir creciendo. Los métodos, les comentaba, son sistemas organizados para lograr resultados para tocar. Hay un método, por ejemplo, que es el Radic, que les mencionaba recién, que es el método diseñado para mejorar la velocidad y la afinación en los dedos de la mano izquierda. El método Radic es un método técnico, pero es un método porque es un sistema también. El método Suzuki, por ejemplo, que tiene otros objetivos, etc. Después están los objetivos puntuales de cada uno a la hora de tocar el violín. Si va a ser un trabajo, si va a ser una profesión, un hobby, un pasatiempo simple o llanamente, o si es algo puntual. A veces viene gente que me dice, mirá, yo quiero aprender a tocar una canción en el violín porque tengo una obra de teatro. Ese es un objetivo a la hora de tocar el violín y que nos va a organizar durante las clases en tanto técnica y método, por ejemplo. Y otra cosa que habíamos visto era el rol del profesor. Aparte de la técnica, del método y de los objetivos de cada uno, está el profesor o profesora, que es quien va a organizar todo ese conocimiento y lo va a ir dando dosificadamente a los alumnos para que puedan aprovecharlo. ¿Sería hipotéticamente posible dar una clase de 500.000 horas y aprender a tocar el violín? Si fuéramos computadoras, tal vez sí, pero el conocimiento tiene que ir dosificado para que en cada clase pueda haber un verdadero aprendizaje, ya que tocar el violín es complejo y tenemos que valernos de herramientas técnicas, metódicas y de objetivos claros. Tenemos que organizar todo eso los profesores para sacar lo mejor de los alumnos, para ver qué es lo que pueden dar en este o tal momento y lograr sus objetivos y así acercarlos a ellos a sus propios objetivos, que puede ser tocar el violín en una fiesta de cumpleaños, tocar el violín y aprender muchas canciones o tratar de ser el mejor violinista del mundo. Cada alumno tiene objetivos muy puntuales y el profesor cumple el rol de ayudar al alumno a cumplir sus objetivos. Por supuesto con sensatez, por eso el profesor tiene que conocer muy bien los métodos que enseña y tiene que conocer muy bien la técnica que usa para tocar el violín. Ahora, ¿cómo ustedes pueden aprovechar toda esta ametralladora de cosas que fui diciendo en este rato que llevamos? ¿Cómo lo pueden aprovechar para
para su curso, para este curso gratuito, para las clases particulares, lo que sea, teniendo en cuenta que estos 4 aspectos, técnica, método, objetivos y profesor, son elementales para poder avanzar con el violín. Que hay que tener objetivos claros a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. A largo plazo puede ser, bueno, yo acá en 3 años quiero tocar en una orquesta escuela, por ejemplo, o quiero tocar en el Teatro Colón o en la Filarmónica de Buenos Aires, que toca en el Teatro Colón, si es un objetivo más profesional. Eso es el objetivo a largo plazo. A corto plazo es desglosar el objetivo grande y ponerse a pensar, bueno, si yo en 3 años quiero aprenderme 15 canciones, 3 años sobran para aprenderse 15 canciones. Si en 3 años quiero estar en la Filarmónica de Buenos Aires, quiere decir que yo tengo que hacer un montón de cosas en el medio y esos son los objetivos a mediano plazo. Como por ejemplo, tengo que saber todo este método. Tengo que tocar todo el Erradik, tengo que tocar todo el Kreutzer, tengo que tocar el Kaiser, tengo que aprender X cantidad de canciones por año. Esos son los objetivos a mediano plazo. Y a corto plazo, y estos son los objetivos que realmente construyen, es, bueno, para la clase que viene tengo que poder tener el meñique así en vez de así, todo estirado, por ejemplo. O un objetivo más corto todavía. Hoy, en 2 horas de estudio o en 10 minutos de estudio, tengo que poder hacer que el arco no me pase así. Y estos pequeños objetivos son los que les van a ayudar a construir los objetivos a largo plazo, que son elementales los pequeños objetivos cotidianos. Y hay que perseguirlos con todas las herramientas, el método, pedirle ayuda al profesor, que para algo le pagan a quienes toman clases, para que los ayuden. Y sin vergüenza, ustedes tienen sus objetivos como personas que tocan el violín y si ustedes los quieren lograr, tienen que pedir ayuda e investigar y ser, no digo exigentes en un mal sentido, porque no se acaba el mundo si uno toca mal el violín. Uno toca mal muchas veces, de hecho. Pero lo importante es perseguir perseguir objetivos claros y de forma constante y persistente. Para eso, y ahora vuelvo al tema del profesor, la técnica y el método, para lograr nuestros objetivos tenemos que tener estas cosas muy claras. Cómo tengo que pasar el arco, a qué velocidad, cómo tengo que hacer para que el vibrato suene más abierto o más cerrado. Eso es la cuestión técnica. Y el método es, bueno, ¿cómo estudiar esto? Sí, ok, yo ya sé que tengo que, si quiero tocar spiccato, que es un golpe de arco para hacer eso tiene que el arco partir apoyado en la cuerda y salir a velocidad, después levantarse. Para eso tengo que tener el codo alto, los dedos estirados y recogidos, etcétera, etcétera. Eso es lo técnico. Y ahora, el método es, sí, ok, eso está fantástico. ¿Y ahora cómo hago? Sí, tiene que salir así, así, así. ¿Cómo hago? ¿Cómo posiciono mi mente y lo que voy a hacer para lograr estos objetivos? Eso es el método. Que Erradik lo va a plantear de una forma, Kreutzer lo va a plantear desde otra, y por eso es interesante conocer las bases del método, porque si ustedes agarran un libro de estudios, son puras notas, no hay una explicación, o hay explicaciones muy cortas de, bueno, acá usted debe pensar en la nota como tal y tal y tal. Eso existe, pero es muy poco, y ahí es donde entra el rol del profesor. El profesor tiene que conocer cada nota de cada estudio para saber cómo debe tocarse, por qué debe tocarse y cómo busca el método ese resultado. Entonces ya dimos esta segunda pasada, este redondeo a los temas de la clase, que eran la técnica, los objetivos, el método y el profesor.
y cómo usar esto para su crecimiento como violinistas. Cómo usar cada una de estas herramientas. Bueno, con mucha honestidad. Y eso es elemental para tocar el violín. Hay que ser honestos con nosotros mismos. Puedo hablar solo de tocar el violín, por supuesto. Y saber que cuando uno está tocando feo, está tocando feo. Si uno no está conforme con cómo está tocando, lo que tiene que hacer es tratar de tocar mejor. Y para eso tiene que hacer lo que haga falta para tocar mejor. Lo que haga falta puede ser cambiar de método, cambiar de profesor, bla, 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 bla. Y yo, y esto sí, interesante, no sea cosa que los inspire a dejarme como profesor, preguntarse uno qué está haciendo para aprovechar las herramientas que te da el profesor. Por ejemplo, las herramientas que te da el método. Eso es ser honesto, ¿no? Porque si no es como poner en el profesor toda la responsabilidad. Y es muy importante, y lo digo como profesor, es recontra mil importante nuestro rol como profesor, pero como alumnos es más importante todavía. ¿Por qué? Porque tocar el violín es para uno, no es para el profesor. Yo toco el violín porque a mí me gusta tocar el violín y aspiro a que todos mis alumnos toquen el violín porque aman tocar el violín o porque les interesa o lo que sea, pero uno toca el violín por uno mismo. Entonces, para aprovechar todo esto que dijimos hoy, hay que ser honestos y preguntarse qué estoy haciendo para aprovechar esta data que me están tirando o esta información. ¿Estoy estudiando lo suficiente? Y sobre todo, ¿estoy estudiando bien? Porque, como les decía, estudiar bien implica tener objetivos claros y esforzarse por conseguirlos. ¿Realmente estoy pasando los dedos de forma que me sirva? Así que bien, eso es un poco como aprovechar toda esta data para crecer como violinistas o como instrumentistas. Veo que se acaba de sumar una colega chelista al vivo y le mando un saludo muy grande. Pero bueno, ¿cómo hacer para aprovechar toda la data que uno tiene a disposición para crecer como músico? Así, con objetivos claros, con un buen método, con una buena técnica y con un buen profesor que nos ayude a organizar nuestros objetivos y organizar, hola Gary, y organizar todo el conocimiento. Bien, ahora vamos a ocuparnos de otras preguntas, que son si soy muy grande para tocar el violín, qué violín tengo que tener, etcétera, y de ese estilo. Los invito a hacerme esas preguntas, a mencionarlas, cualquier pregunta, como les decía antes, me la mandan, me la escriben ahí en los comentarios y voy contestando encantadísimo. La pregunta más frecuente suele ser: tengo X años, ¿puedo empezar a tocar el violín todavía? Y la respuesta es claro que sí, por supuesto. Y más si ahora pensamos en todo lo que estuve charlando y que les estuve diciendo y quemando el cerebro con esta información, es si uno tiene una buena técnica, unos buenos objetivos, un buen método y un buen profesor, uno puede empezar a tocar el violín a cualquier edad y va a tener buenos resultados igual. Hay un mito que no está chequeado, pero decía un profesor con el que tuve la suerte de ser dirigido por él, que el maestro Alejandro Lijovic es un gran violinista, casi que me da calor mencionar su nombre en este vivo, pero él decía que Kreutzer, justamente uno de los métodos que yo les mencionaba recién, el señor Kreutzer, que inventó el método, empezó a tocar el violín a los 40 años y se terminó haciendo uno de los violinistas más grandes del mundo. De hecho, Beethoven, el gran compositor Beethoven, le dedicó una obra a él diciendo que él era el único violinista capaz de interpretar esa sonata, que es la sonata Kreutzer, que después si la buscan es una obra realmente maravillosa y muy difícil. Entonces se puede empezar a tocar el violín a cualquier edad.
Sí hay una limitación cuando las edades son muy bajas, por ejemplo 2 o 3 años, se puede tocar el violín, pero a no ser que uno tenga un tipo de filosofía y de visión de la vida oriental y al estilo japonés, creo que es mejor empezar de más grande, con más tranquilidad, con más cariño por lo que uno hace, que a una edad donde uno está recién explorando el mundo. A los 2 años se puede explorar el violín, no sé si se puede aprender violín puntualmente. Bien, voy a contestar unas preguntas. Uy, no estoy muy ducho con Instagram, así que por ahí meto el dedo en cualquier parte y veo mal. A ver, ¿cómo deben estar las cuerdas del violín? ¿Flojitas o duras? Bien, Katia, las cuerdas tienen que estar en un punto medio. Para calibrar bien eso, tienen que estar afinadas. No, vos podés bajar, si podés bajar los dedos sin hacer demasiada fuerza, quiere decir que está bien la afinación. Y conviene siempre mantener el violín afinado, que esto a veces preguntan si tienen que desafinarlo cada vez que lo guardan. No, manténganlo afinado siempre y traten de usarlo seguido para mantener las cuerdas en buen estado. Si lo desafinan todo el tiempo, que es el puente, se puede caer. O sea, si las cuerdas están flojas, el puente se va a caer, y si el puente se cae, también se puede caer el alma del violín, y ahí es algo que nos puede salir un poco caro de reparar, porque tiene que venir un luthier con una herramienta, etcétera. Entonces las cuerdas semi tensas, hasta que aprendan a afinarlo, que eso lo vamos a ver, no recuerdo si la primera o segunda clase, tengo todo pautado, pero de memoria imposible. Espero haber respondido a la pregunta, Katia. Gracias. Cari, sí, las Kreutzer es una sonata realmente exquisita, larga para uno que por ahí no está acostumbrado a escuchar obras largas, pero hermosa. Sí, Lucía, me preguntas si el color de la resina o brea, acá la decimos resina, influye en cómo suena el violín. La verdad es que sí. Yo en este momento vivo en Buenos Aires, que es un clima muy húmedo, y para los climas húmedos conviene usar resinas o breas oscuras porque tienen más concentración de taninos y eso hace que no se humedezca tanto, que sea más resistente a la humedad. Si uno vive en un clima más bien seco, nací en la Patagonia, en el sur, muy lejos de acá, un clima muy seco, y si le pongo esta resina tan oscura, el violín suena como si lo estuviera rascando. Entonces, las resinas más claras, con menos taninos, son para climas secos o para climas donde sí, las cerdas van a estar no tan hidratadas, y las resinas o breas oscuras son para climas húmedos, donde la cerda del arco, el pelo, está muy hidratado y necesita secarse un poco y adherencia. Así que bueno, espero haber respondido bien tu pregunta, Lucía. Gracias, María, me alegro que te guste el vivo. Me alegro mucho. Bien, bueno, es un claro ejemplo de los objetivos. Cuando uno tiene objetivos claros, es como me imagino que será tu caso. Hace 2 años que tocas el violín y estás muy feliz con tus pequeños progresos. Y recordando esto que decía hace un ratito, son los objetivos pequeños, y esto es elemental, son los pequeños progresos los que a largo plazo construyen un universo mucho mejor musical. Porque si uno tiene el pequeño progreso de haber sabido cómo pasar el arco para que suene dulce el violín, tiene el pequeño progreso de saber cómo afinar una nota, ya con esos 2 pequeños progresos uno puede tocar muy bonito, que es mucho mejor tocar muy bonito que tocar mucho y feo, en mi opinión. Me desvío un poco del tema, pero bueno, María, felicitaciones. Me alegro que te haya gustado el vivo y que estés disfrutando tu proceso con el violín. Katia, no es como las guitarras, me preguntas. Ah,
Bien, no es como las guitarras. No sé muy bien a qué te referís porque no tengo conocimiento si la guitarra se la desafina para guardarla. No tengo ni idea. Pero sí, por ejemplo, las clavijas, que esto lo vamos a ver en una de las clases, las clavijas no, lo recomendable es que no se muevan mucho, porque lo que van a hacer es un poco desarticular las cuerdas o el puente o el alma. Siempre conviene afinar el violín desde acá, que son los microafinadores. Katia, cualquier cosa, volveme a preguntar porque no estoy seguro de haber respondido bien tu pregunta. Bien, me decís, tenés un violín, cuando lo querés afinar no te deja mover más. Ah, claro, no te deja ajustar más. Bueno, mira, eso tengo un video en YouTube. Después, si me mandas un mensaje por directo, por Instagram, te mando el video de YouTube donde te explico cómo hacer para que no se aflojen las cuerdas. Eh, Cuestión que las clavijas son madera contra madera. Y eso cuando hay cambios de humedad se afloja, o si la madera no está del todo asentada, se afloja o se traba. Entonces puede ser que lo que te esté pasando es que la clavija se te esté zafando, saliendo, entonces no, puede ser, es lo que te está pasando por lo que me decís. Mira, yo te diría, Katia, que revises este video que te comentaba de YouTube recién, te lo mando después si me escribís. Y en una de las clases del curso vamos a ver puntualmente cómo afinarlo. Si podés esperar hasta ese momento, mejor, para prevenir que se te rompa alguna cuerda. Si estás con muchas ganas de probar, mirate ese video de YouTube y anda probando de a poquito, muy de a poquito, ajustar la clavija. Vas a tener que sacar la clavija, ponerle tiza, volverla a poner y empezar a ajustar de a poco. Bien, espero haber respondido. Claro, sí, lo que me decís, hay un punto que no te deja mover más. Tal vez estás hablando de los microafinadores, que son estos. Estos, si no te deja moverlos más, sí, los tenés que desenroscar todos, que son los microafinadores, ajustar la clavija y después volver a ajustar de acá, porque eso sí tiene un tope. La clavija no lo tiene a no ser que esté resbalándose. Ahí está, bien. Toqué cualquier cosa y me fui del vivo. Bien, Lucía. A ver, bueno, ya contesté, Lucía. ¿Cada cuánto se le pone resina al arco? ¿Diario antes de tocar? La realidad es que no hay una regla en sí. Cada arco y cada pelo, cada resina, tiene su propia resistencia y su propio agarre de resina. Ustedes sabrán que la brea esta, la resina cuando la ponen, libera un polvito que después lo vamos a ver, viene en el curso, pero libera un polvito que hace que las cuerdas se raspen del violín. Al raspar las cuerdas del violín es como suena y sale el sonido. Si no tiene brea, si no tiene resina, no suena. Suena como si le estuvieran pasando o frotando una seda. Es acariciar el violín sin que suene. La gracia de la brea o de la resina es que raspa las cuerdas y las agarra y las mueve y las hace vibrar. ¿Cuándo tienen que ponerle resina o brea? Cuando noten que no suena. Cuando noten que el violín suena como pasan el arco y no hay una pequeña rasposidad, ahí le tienen que poner resina. Esa es la aplicación larga. La aplicación corta es, antes de tocar siempre un poquitito, está bien, un poquitito. Una vez le pones mucho, tenés ahora el violín, le pones mucha resina al arco, si no tiene nada, mucha, por ejemplo 10 minutos literales pasándole resina al arco, y después lo sacudís para sacarle el exceso de resina. Te va a convenir limpiar la varita, nunca toques las cerdas blancas porque eso va a hacer que pierda adherencia.
Entonces haces eso el primer día, 10 minutos de mucha resina, sacudís y después sí, lo vas reponiendo de a poquito. Un poquito antes de tocar, 3 pasadas antes de tocar, 3 pasadas cuando terminaste de tocar, con eso alcanza. Espero haber respondido bien, Lucía, a tu pregunta y no haberla hecho demasiado larga. Pero, bien, me parece importante responder con detalle también. ¿Alguna recomendación para colocar el cuarto dedo, Sofía? Sí, una recomendación muy importante que lo vamos a ver en el curso igual. Eh, Esto lo vemos en los cursos más avanzados sobre todo, pero es esto, mira. Si vos querés lograr bien poner el cuarto dedo, lo que tenés que hacer es poner el dedo redondeado y moverlo hacia atrás y hacia adelante como si fuera una especie de dardo o sea, a mis alumnos más pequeños, más chicos, les digo que es como una cobra, que el cuarto dedo tiene que salir de esta posición y sácate. Apretar de forma pum, muy, muy concreta. Para eso, y este es el consejo de verdad, tenés que acercar la mano, o te recomiendo acercar la mano al violín. Ves que mis nudillos están cerca del instrumento. Y eso es fundamental porque permite que el cuarto dedo se redondee. Poner el cuarto dedo de forma redondeada es elemental para que caiga con velocidad y con peso. Si vos tenés la mano alejada del violín, el cuarto dedo va a caer livianito y no va a tener propulsión. Entonces, para poner el cuarto dedo, acercar los nudillos al violín y redondearlo. Y levantarlo hacia arriba y hacia atrás, como si fuera una cobra que está por salir a atacar, digamos. Espero haber solucionado la pregunta, Sofía. Cualquier cosa me volvés a preguntar. A ver. Bien. A ver, ¿qué más preguntas? Bueno, se regresa solo. Sí, me imagino que estarás hablando entonces de la clavija, Katia. Si me escribís por privado, te mando el video. Si no, lo puedes buscar en mi canal de YouTube. Es porque mi violín no suena, creo. Igual te lo voy a mandar mejor por las dudas porque ya no me acuerdo. Se regresa solo, sí, se conté. Bien, María, ¿cuánto tiempo diario de práctica recomiendo? Depende en qué punto. Vos me comentabas que estás tocando hace 2 años ya. Yo te diría que trates primero casi todos los días, o al menos de 7 días, 5, tocar el violín seguro. Si es menos, pero lo ideal es que sea más de la mitad de la semana para poder avanzar bien primero. Tiempo de práctica depende qué es lo que estés estudiando. Yo en este momento estoy estudiando, por supuesto en un nivel más profesional, etcétera, bla, 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 bla. Estoy estudiando 2 horas y es poco. Un profesional debería estudiar como mínimo 4 horas al día. Y yo le recomiendo a mis alumnos que empiecen con 10 minutos de práctica diaria y lo vayan aumentando de a poquito, hasta 1 hora. Si podés tocar 1 hora completa, con descansos y todo, sería excelente, María. Pero para empezar, con 10 minutos está bien. Un par de cuerdas al aire, un par de ejercicios con los dedos y ya está. Lo importante es generar el hábito. Así que si sostenés tu práctica diaria durante 20 días, el hábito lo vas a crear y ya no te va a costar tanto. Espero haber contestado bien, María, y cualquier cosa me puedes volver a preguntar. Bien, bueno, bien, compartiendo información. Bien, Lucía, excelente. Gracias por tu aporte. Es elemental que para que trabe la clavija, aparte de girarla en sentido antihorario para que ajuste, hay que apretarla hacia adentro un poquito. Bien, gracias Lucía por el comentario. Un placer para mí contestar.
Ah, bien, María, excelente. Si haces 1 hora de práctica diaria, estás en un buen promedio. Recordá que es muy importante tener objetivos claros a la hora de tocar. Y eso es lo más importante de la práctica diaria. Porque si uno estudia mucho tiempo, pero siempre hace lo mismo o no se concentra, ahí es donde no progresa. En cambio, si vos estudias 1 hora, pero con mucha concentración, con objetivos claros y con un buen método, te aseguro que es un tiempo maravilloso para poder dedicarle al violín y vas a seguir teniendo tus progresos, incluso vas a mejorar mucho más. Bien, queridos, queridas, gracias por estar hoy en el vivo. Me alegro de que les haya gustado. Recibí varios mensajitos y para mí es muy motivador. Es el primer vivo que hago dando clases, así vivo, ¿no? Que no hay más personas participando, sino preguntas o ustedes están pero como espectadores y no hay un ida y vuelta. Así que me alegro de que les haya gustado. Sofía, decís a la mano pequeña, ¿cómo debo hacer para que no me cueste el cuarto dedo? Bien, especialmente si tenés la mano pequeña, esto es una gran pregunta, lo que te recomiendo que hagas es, bueno, como te mencionaba recién, acercar los nudillos estos al violín para que el cuarto dedo pueda articular bien. Este movimiento es la articulación, cómo el dedo se articula para mover, cómo se mueve. Segundo, si tenés la mano pequeña, debes tener el mismo problema que tengo yo, que tengo una palma grande pero dedos cortitos, que es que no me llega el cuarto dedo. Entonces yo, si pongo la mano atrás del violín, esto es adelante y esto es atrás. Si pongo la mano cerca del richo, no me llega el cuarto dedo. Tengo que estirarlo mucho para que llegue. Hoy lo puedo estirar porque hace 20 años que toco el violín y ya está acostumbrado, pero si no, no podría. Mi recomendación es adelantar la mano un medio centímetro, no más que eso, 5 milímetros. Acércatela hacia vos cuando estás tocando, hacia vos, hacia acá, hacia este lado, pero solo 5 milímetros. Ya eso le va a dar más soltura al cuarto dedo. Después, no toques con la muñeca hacia afuera, porque fíjate esto. Si yo, Sofía, pongo mi mano así, el cuarto dedo me queda afuera del violín, o sea que se me aleja. Por más que yo trate de acercar los nudillos, el cuarto dedo se me aleja y me cuesta ponerlo. En cambio, sobre todo si tenés la mano pequeña, lo que tenés que hacer es acercar la mano al violín, no alejarla, sino acercarla para que los dedos estén más cerca y acercar los nudillos. Entonces así el cuarto te va a llegar. Si yo hago esto tampoco me llega. Entonces, primera recomendación, acercar la mano hacia vos un par de milímetros. 5, 2 pares. Después, acercar la muñeca hacia el violín para tener los dedos cerca. Y luego acercar los nudillos al violín. Tener dedos cerca. Una vez que estás ahí, el cuarto dedo lo vas a poder mover así. Con entrenamiento, por supuesto. Con entrenamiento. Un buen ejercicio para hacer esto es esto, mira. Primero armás la mano como te recomendé recién. Más cerca de vos. Muñeca cerca y nudillo cerca. Y después tocando lento, pones el tercer dedo. Y vas bajando con el cuarto, primero más lento y con el objetivo, si estamos hablando de objetivos, con el objetivo de que el cuarto dedo articule hacia arriba y hacia abajo sin cambiar nada de la mano, que eso es elemental. Si vos no cambias nada de la mano, el cuarto dedo te va a costar un tiempo, pero lo vas a entrenar bien y vas a aprender a moverlo así. Espero que haya sido un buen consejo, que lo puedas aplicar. Si estás en el grupo de WhatsApp, me comentas cómo te fue. Les recuerdo, hay un grupo de WhatsApp. Esto es la primera clase de un curso gratuito para aprender a tocar el violín en 6 semanas. Vamos a hacer 6 clases grabadas en YouTube.
que voy a ir contestando preguntas y vamos a tener vivos por lo pronto. Este es el primero, vamos a ver si en 2 semanas tenemos el segundo vivo, que por lo que estoy viendo hay una respuesta preciosa de todos ustedes, así que creo que va a ser confirmado este segundo vivo. Lo voy a subir a mis redes sociales, así que como esta, para confirmárselos. Bien. Bien. Creo que tenía que contestar algo más. No, bien. Perfecto, sí, del grupo de WhatsApp que les estaba comentando. Hay un grupo de WhatsApp de este curso y pueden participar de él si me hacen llegar a través de un mensaje por Instagram, por Facebook, por lo que sea. Yo les mando el link y ustedes me hacen llegar sus ganas de participar del grupo. Les mando el link para mandarme un WhatsApp, me lo envían y los agrego al grupo. Ahí nos vamos haciendo preguntas, nos vamos comentando, etc. ¿Qué recomiendo para dejar de abananar el arco? Cari, no entiendo muy bien cuál es la pregunta en sí por el concepto de abananar. Si me lo puedes explicar un poquito mejor o algo así, estaría espectacular. Tal vez te estás refiriendo a esto, cuando el arco se vence con la curvatura hacia arriba. Ah, perfecto. Para que el arco vaya derecho. Genial. Es una gran pregunta, Cari. Ahora, para el violín es importante mantener esa trayectoria. ¿Y cómo? Es así, mira. Resulta que uno se encuentra en el dilema de que tiene que pasar el arco derecho por paralelo al puente para que el sonido salga lindo. Y uno suele caer en lo que decías vos de abananar el arco, que es esto. Exagerando, ¿no? Si no entendí mal, es eso lo que estás planteando. Bien, ¿por qué pasa eso? Porque nuestro brazo, fíjense, está compuesto por 1, 2, 3, 4, a grandes rasgos, líneas rectas. Todas esas líneas rectas están fijadas en un punto. Por ejemplo, el brazo se fija en el hombro. Y si yo muevo solo el brazo, va a dibujar un semicírculo. Entonces, si todas estas líneas rectas juntas solo dibujan semicírculos. Y esto que el abananar el arco es dibujar un semicírculo con el brazo. Para que no pase esto, yo tengo que compensar el movimiento del brazo con el antebrazo y hacer mucho esto. Entonces, a ver si me toma ahí bien la cámara. Me pongo a tocar y empiezo moviendo el brazo hacia atrás, hacia mi espalda, digamos. Y va a llegar a un punto límite en donde si yo sigo haciendo este movimiento, me va a pasar esto. A banano, pero como el rey de las bananas. Y si yo, por ejemplo, en vez de hacer esto, seguir para atrás, simplemente dejo el brazo fijo y muevo el antebrazo fijo, también voy a romper la línea del arco, pero de otra forma. Hay una forma que es la más común, que es hacer esto, mover el brazo como un bloque y se abanana el arco, y la otra forma es esta, mover solo el antebrazo y abananar así. Bien, para corregirlo lo que tenés que hacer es ir compensando los movimientos para ir redondeando la idea. Cuando empezás desde el talón, abrís hacia atrás con el brazo y después abrís hacia adelante, moviendo el brazo hacia allá, con el antebrazo. Entonces vas a ver que el codo se desplaza hacia adelante. Entonces va a suceder así. Hacia atrás y hacia adelante. Y ahora al revés, hacia atrás y hacia adelante. Eso para dejar de abananar el arco, para dejar de hacer esos semicírculos
y que el sonido salga parejo. Eso en el violín. En el cello no tengo idea y por supuesto ahí vos sos la experta. Me alegro que les haya parecido prudente la respuesta. Bien, voy a aceptar recibir 1 o 2 preguntas más y ya vamos a ir cerrando, así ya voy poniendo la clase a YouTube mañana. Ah, con razón, no sabía que eras violista, Cari. Bueno, qué lindo tocar más de un instrumento. En mi caso, me encantaría tocar la viola, pero no tengo ninguna a mano y que suene linda. Entonces, la verdad que una viola con lo hermoso que suena es una picardía tener una o tocar una que no suene. Por supuesto, siempre es mejor tocar algo que nada. 1 año. Bueno, bien igual. Gracias, Malén, me alegro. Malenita. Bien, gracias. Me alegro que te haya gustado. Poemas en el Paraíso. Un gran amigo, le mando un abrazo grande. Un actor y violinista excelente. Si querés ponerme difícil el vivo, Juan, Poemas en el Paraíso, con alguna pregunta, no tan difícil, pero te invito a hacerlo tranquilo. Preguntas técnicas, preguntas sobre cómo posicionarse ante los diferentes obstáculos que nos pone tocar el violín, frustración, etcétera, cómo entusiasmarnos más, todo es bienvenido. 2 preguntitas y si no, mientras voy cerrando con alguna música. Gracias, mi amigo Juan, me alegro que te haya gustado. Lucía, sí, claro que les puedo mostrar cómo tomar el arco. Eso, vamos a tener una clase especialmente enfocada en el arco, en cómo pasar, donde voy a explicar lo que me preguntaba Cari recién, y vamos a ver la postura de la mano al arco, pero con mucho gusto te comento cómo es la postura para tomar el arco. ¿Y por qué? Lo importante es que los dedos tengan flexibilidad en la mano del arco, que eso es elemental, porque sin la flexibilidad que nos permita hacer distintos movimientos, sería imposible tocar el violín. Una buena postura de la mano del arco tiene que poder permitirte hacer este movimiento para tocar coleo, spiccato, saltellato, martelé o detallé, que es lo que solemos tocar. ¿Cómo hacer para que la mano del arco nos permita hacer todos estos movimientos? Bueno, con los dedos redondeados. Van a ver que yo voy a hacer mucho énfasis con los dedos redondeados, sobre todo en la toma del arco, porque si el dedo está estirado se traba. Como ven, como les había comentado, nuestro brazo estaba hecho en 4 líneas rectas: brazo, antebrazo, la mano y los dedos. Pero los dedos no son una línea recta, son en realidad 3 líneas rectas que son las falanges. Si yo las estiro, si ustedes las estiran, se van a trabar. Y si se traban, no hay movimiento que puedan hacer, están totalmente paralizadas. Por eso es importante tener los dedos redondeados. Para tener bien los dedos redondeados, tienen que empezar con la muñeca hacia abajo. La muñeca hacia arriba es algo muy vistoso, pero para empezar a tocar el violín es algo muy incómodo. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen la muñeca hacia arriba, los dedos se van a estirar. Y si se estiran los dedos, se traban. Es así de simple. Entonces, la muñeca hacia abajo hace que los dedos se redondeen de forma natural. Empiecen a tocar el violín con la muñeca hacia abajo. Mi primer recomendación. Luego, tampoco es que la tienen que tener en el piso, ¿no? Siempre con mesura, con un poco
mediando, ¿no? Sin ser fundamentalista jamás. Luego viene el apoyo del pulgar, que tiene que estar de nuevo redondeado. Si el pulgar está redondeado, van a estar sosteniendo el arco desde abajo. Si el pulgar está estirado, se les va a resbalar y eso va a generar tensión porque ustedes no van a dejar que el arco se caiga, sino que lo van a apretar. Entonces, muñeca hacia abajo, pulgar redondeado, se apoya aquí entre el cuero y el talón, el dedo, y después se va a poner el dedo medio enfrente. Y ahí, enfrente del pulgar, enfrente del pulgar, con el pulgar redondeado, se pone el dedo medio, el anular, el índice y el meñique es el único que se pone redondeado, valga la redundancia, y apoyado acá, en la cara superior del arco, que es un octógono, tiene 8 lados, en el lado de arriba ponen el meñique. Bien, clave que el arco, como ven, de las 3 falanges, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que el arco pase por la segunda, porque si pasa por la primera, les va a generar mucha tensión porque no van a estar agarrando bien el arco. Si ustedes quieren mover bien los dedos y bien el arco, tienen que tener un agarre fuerte. Un agarre fuerte, sólido más bien, no de fuerza, sino de contacto, de abrazar el arco. Tienen que poder abrazar el arco con sus dedos todo el tiempo. Muñeca hacia abajo, pulgar redondeado, dedos redondeados que abrazan el arco y el meñique que presiona desde arriba para equilibrar el peso del arco. Esa es la explicación resumida, digamos, ¿sí? Por supuesto, cada dedo de la mano del arco tiene una función específica, que ya lo iremos viendo, pero en cursos más avanzados, las funciones específicas de cada dedo. Bien, por lo pronto espero que te haya resultado útil esta explicación, Lucía. Bien, me alegro que haya servido. Bueno, vamos dejando acá hoy nuestra clase. Me alegro muchísimo de que hayan participado. La verdad es que para mí, como les decía, es la primera vez que hago un vivo dando clases, así, en este formato tan extraño que nos plantea Instagram, pero tan interesante. Así que muchas gracias por participar. Este curso, del cual esta es la primera clase, son 6 clases más esta clase. Vamos a empezar a incluir más vivos, evidentemente, porque es algo muy lindo de hacer. Veo que les ha servido mucho y se han copado realmente. Así que bueno, tienen toda la información de nuevo en violinistaspareventos.com, ¿sí? @violin desde cero. Y si no, en mis redes, en mi página, pueden llegar a mi WhatsApp y les mando toda la información, etc. Me alegro que les haya sabido, Cari, Juancito, Pau, Lucía. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos pronto y conversamos por el grupo de WhatsApp si hace falta. Muchísimas gracias por participar. Un saludo muy grande desde aquí.